Muy buenas tardes, gracias por atender a la teleconferencia en la tarde de hoy, 6 de mayo del 2014. Yo soy Alonso Escobar y este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Sean todos bienvenidos. El tema de hoy es Protocolo de Atención en Salud a Víctimas de Violencias Sexuales. Nuestra facilitadora es la psicóloga, la doctora Gloria María Sotomarín. Ella es experta en violencias sexuales y ha trabajado con nosotros este tema durante un largo tiempo y hoy está con todos ustedes para exponer el tema y aclararnos muchas dudas. Ella va a exponer el tema durante unos 40-45 minutos. Finalizada la exposición vamos a tener un espacio para resolver preguntas e inquietudes que ustedes tengan sobre el tema. Esas dudas y preguntas las pueden desarrollar a través del área de chat por escrito. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a colocarles un enlace para que por favor registren su asistencia a esa actividad. Ese enlace los va a llevar a un formulario en línea. Sean pues todos bienvenidos y los dejo con Gloria María Soto. Gloria María, bienvenida. Muchas gracias, Alonso. Bueno, y a ustedes también bienvenidos a la plataforma y gracias por hacer parte de este proceso. Me encanta ver todos los municipios que hay conectados y lugares tan distantes que sé que a veces no es tan fácil todo el manejo que se hace de atención integral, pero eso me parece que es fundamental, digamos, en aras de los procesos de atención de las víctimas. Iniciando nuestro proceso, quiero contarles que este protocolo de atención en salud a víctimas de violencias sexuales es un protocolo que salió en el año 2012, es una resolución, las personas que lo quieran buscar lo pueden encontrar, es la resolución 459 del 2012, entonces lo pueden bajar también para que lo tengan claro, pero también hay que completar en esa parte del protocolo una circular que sacó el Ministerio de Protección de Salud y Protección Social para el tema de la profilaxis de las infecciones de transmisión sexual, que también lo tienen ahí lo van a poder también tener, digamos, en la presentación, que me parece muy importante que las personas, sobre todo las instituciones de salud, pues tengan claro esto. Por eso les decía anteriormente que me gusta mucho ver la cantidad de instituciones de salud que hay de lugares tan alejados. Quiero iniciar contándoles que este protocolo también da cuenta, digamos, como al modelo de atención que se venía trabajando desde hace creo que el 2009 teníamos un modelo de atención pues que tenía el Ministerio, pero era una necesidad realmente construir un protocolo de atención y una norma pues digamos que nos diera las directrices de cómo se atiende. Yo quiero iniciar diciéndoles que no solamente es una norma que debemos cumplir. Yo creo que en el tema de violencias sexuales, lo primero que tenemos que tener claro que hay un enfoque de derechos, que tenemos que tener claro que hay un enfoque diferencial en los procesos de atención. No es lo mismo atender una menor que atender una mujer materna, atender un hombre, población LGTBI, etcétera. Y yo para qué inicio diciéndole esto es para decir que debemos llegar digamos, de partir de ese enfoque de derechos con un enfoque diferencial, pero para hacer una atención humanizada. Yo creo que la prioridad fundamental en la atención a las víctimas es, digamos, la humanización, o sea, la humanización de esa atención, y es ahí donde debemos llegar, y ese es el énfasis grande que quiero hacer, porque normas tenemos muchas, cómo las cumplimos, pues más, pero es sensibilizarnos nosotros como profesionales frente a las víctimas, para evitar que una cosa que se llama revictimización. La revictimización es de las cosas más difíciles, sobre todo porque como tenemos, digamos, diseñado el sistema de atención. Una víctima tiene que salir de salud y tiene que luego ir a la parte de justicia, a los menores a la parte de protección, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya solo es revictimizante. Yo les voy a hablar al final un poquito como de las rutas que construimos en Medellín, que es de las que tengo referencia, pero que la idea es que ustedes puedan construir de pronto unas rutas
digamos, interinstitucionales en las subregiones y como lo tengan planteado, y además de eso, pues construir una ruta, digamos, en las instituciones de salud internas, pues como experiencia para el proceso de atención. Entonces, con eso quiero iniciar diciéndoles también que con todo este proceso que hicimos, pues también es la sensibilización, digamos, para el proceso de atención. Hay algunos datos generales que me parece importante que todos tengan claros y que son los que nos hemos encontrado como en procesos que hemos venido trabajando con las mujeres. El 44% de las mujeres asesinadas por violencias de género visitó un servicio de urgencia durante los durante los 2 años previos al feminicidio. Antes de que la asesinaran, buscó un servicio de salud, fue y pidió ayuda, dejamos pasar esos síntomas, no hicimos credibilidad, no hicimos una atención diferencial, no hicimos una atención humanizada, y la mujer, ¿qué pasa? Llegó entonces y pues termina, digamos, su proceso de atención y su proceso sale de su proceso de atención, y nunca más hicimos un seguimiento, no hicimos un acompañamiento, y pues la mujer termina asesinada por eso. El 38% de las mujeres en casa refugio habían pasado por los servicios médicos sin detectarse la violencia de género. Resulta que a veces pensamos que las violencias sexuales, que el maltrato y que la violencia, digamos, intrafamiliar entre los miembros de la familia, eso pasa como desapercibido, porque no es un proceso en el que no debamos meter, ni opinar, ni decir, y ojo con eso, sobre todo con el tema de menores, las medidas de protección, la activación de rutas, absolutamente todos los procesos. Cuando nosotros detectamos un caso en salud, debemos activar inmediatamente la ruta de atención y las medidas de protección. Entonces debemos ser muy cuidadosos nosotros como profesionales. Ahorita vamos a hablar en la medida de que vamos avanzando, pues cuáles son las, digamos, obligaciones que nosotros tendríamos en el sector salud. Las mujeres que sufren una violencia de género demandan un 30% más asistencia médica. ¿Por qué? Por los procesos en los que ellas deben iniciar. La mayoría tienen fracturas, la mayoría tienen intervenciones quirúrgicas, intervenciones a veces de lesiones de daños físicos, partes de cirugías estéticas. Muchísimas de ellas tienen muchos problemas, y entonces la atención, digamos, es un poquito mucho más costosa. Se estima, digamos, que la cifra real, estos son datos del sistema de vigilancia epidemiológica que alcancé a recolectar para Antioquia, de violencias sexuales es de 5.313 casos anuales con un promedio de 15 casos diarios. Pero las notificaciones que nosotros recibimos son solamente entre 3 y 4 casos diarios. O sea, estamos dejando de atender muchos porque las mujeres tienen temor de reportar, porque van a las instituciones de salud y la atención no es la más adecuada, porque el sistema de justicia es demasiado lento, demasiado digamos lento, y entonces ellas generan una desesperanza frente a ese proceso de atención. Son muchos los motivos por los cuales nosotros no recibimos, digamos, como las notificaciones. En el sistema de vigilancia quiero contarles también que para los datos que tenemos de Medellín, que son los que tengo, no los he consultado de Antioquia, pero crecimos, digamos, en un 35% el año pasado en notificación. Yo creo que eso es una tasa bastante alta. Yo creo que las instituciones de salud están siendo bastante juiciosas, y quiero reconocer eso también. Quiero hacer un reconocimiento público a las instituciones de salud porque están siendo muy juiciosas en el proceso de la notificación. Recordemos que nosotros como instituciones de salud, nosotros no hacemos una denuncia. Nosotros lo que reportamos los casos, 1, reportamos al sistema de vigilancia epidemiológica, es importante. 2, reportamos los casos también a la Fiscalía, o reportamos el caso también al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos. Pero lo que quiero decirles es que el reporte al Civigila ha aumentado, hemos crecido en eso, hemos hecho un proceso también con las instituciones de salud, que hacemos un recorrido uno a uno diciéndoles cuál es el sistema, cómo se reporta, y al final vamos a mirar en el paso 9, creo, 10, cuál es el reporte que hacemos, porque antes teníamos una gran dificultad con los reportes al sistema de vigilancia, y era que teníamos que reportar muchos códigos. Ahorita
unificamos o se unificó ese criterio digamos, de notificación y notificamos con un solo código, que eso también nos ha facilitado el proceso. Quiero tener un paralelo de los casos de delitos sexuales, de presuntos delitos sexuales, porque así se reconocen en el sistema judicial, pero con esto solo quiero mostrarles que miremos las tortas que tenemos, o sea, del año 2012 y del año 2013, y quiero que miremos el número de mujeres, el porcentaje de número de mujeres respecto o comparados, digámoslo, con el porcentaje de hombres. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque realmente la mayoría de los casos que tenemos reportados son mujeres en situaciones muchas veces de vulneración de muchos de sus casos, y quiero decirles con esto es que no tengamos casos de hombres, sí tenemos casos de hombres, pero la mayoría de los casos que tenemos sí son casos de mujeres. Ahorita vamos a mirar, creo que en algunas de las estadísticas que tenemos de las edades, y cada vez desafortunadamente estas mujeres tienen un rostro menor. O sea, son mujeres, pero con un rostro infantil. La mayoría de los casos que tenemos reportados también son menores de edad. Y por eso quiero volver a ser reiterativa en esto, en decirles que los reportes que hacemos debemos ser muy respetuosos y muy cuidadosos en el manejo del reporte, porque en ningún caso de un menor de edad se nos puede pasar y nos puede quedar como, digamos, sin una notificación, porque es una obligación que tenemos como personales del área de la salud en no dejar estos casos sin reporte, sin atención. Miremos las víctimas, las edades de las víctimas, pues tenemos entre menores de 1 año, que desafortunadamente por muchos de los casos, pues sabemos que con el tema de los victimarios, los menores de edad son los que más sufren. ¿Pero por qué? Porque el victimario está al interior de su casa, porque el victimario es su padre, su abuelo, su padrastro. Ahí hay una relación vincular distorsionada, ahí hay una relación de poder, ahí hay un manejo de manipulación muy grande frente a los menores, porque lo primero que el victimario le dice a los menores es que hay que guardar un secreto, que no se puede hablar de eso, que eso es entre los dos. Hay una relación de poder, porque pues es una figura de autoridad para el niño o la niña. El doctor Lambert, que es un pediatra estadounidense que habla muchísimo y es un hombre que lleva muchos años trabajando en el tema de violencias sexuales, dice que cuando una víctima menor habla de un abuso sexual es porque mínimo han pasado 2 años. Pónganse a pensar 2 años anteriores de ese dolor, 2 años anteriores de esa angustia, 2 años anteriores guardándose todo eso, y con un agravante. La madre o la cuidadora o la persona que está al cuidado de ese menor no cree que esa situación se esté dando. Las madres y los cuidadores son covictimarios de ese proceso, y los niños o las niñas son las que salen perdiendo, porque son a las que se culpabiliza, porque son las seductoras, porque fueron las que utilizaron ese proceso para que el victimario pues abusara de ellas. Entonces con eso también debemos tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de que nosotros como profesionales de salud vamos a avisarles o a enterar o a orientar a la familia, porque tenemos que ser muy claros que el victimario en la mayoría de los casos está al interior. Entonces hay que tener cuidado de cuál va a ser la orientación que voy a dar, y si necesitamos hacer una medida de protección de ese menor, recordemos que no necesitamos la autorización ni del cuidador ni de la madre. Las medidas de protección de los menores las activamos absolutamente todos los profesionales que nos enteremos de un caso de violencia sexual. Sexo del agresor. La mayoría de los agresores entonces son hombres, y pues también hay mujeres agresoras, pero la mayoría de los agresores que tenemos sí son hombres, y la mayoría de las víctimas son mujeres. La edad del victimario están en un bloque entre 35 a 14 años, también tenemos victimarios menores, pero no es lo general, digámoslo. Los meses de ocurrencia de los hechos, lo tengo las estadísticas para Medellín, no tengo las estadísticas de Antioquia, pero creo que el comportamiento en Antioquia es muy parecido, por lo menos a las que tenía del año pasado, los meses en los que se hacen los reportes. Tipo de afiliación.
el tipo de afiliación que tenemos está, pues el mayor número del tipo de afiliación de la víctima sería el subsidiado. Simplemente lo dejo ahí como dato general, pero realmente no hace parte pues como del protocolo. Los traje es porque dentro del proceso de vigilancia se tienen todos. ¿Existe normatividad suficiente en Colombia? Créanme que la normatividad en muchos de los temas que se manejan en sexualidad es amplia y suficiente, y la idea de la normatividad no es la norma por la norma, sino que la cumplamos. Pues la primera norma que tenemos nosotros es la Constitución Política del 91 y que habla específicamente en los temas de violencias sexuales en todos estos artículos que están ahí relacionados. Seguiría la Ley 360 de 1997, que es lo relativo a los delitos contra la libertad y el pudor sexual. Eso se ha ido modificando, digámoslo, eso se ha ido modificando en la medida en que se han ido necesitando otras acciones y otras, digamos, resoluciones nuevas, pero que también vamos a mirar cuáles son las que se han modificado. La resolución 412 del 2000 del Ministerio de Salud, que yo creo que todos los que estamos en el área de la salud la conocemos, y es para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública, y establecidas que pienso que algunas de ellas ya se deberían modificar. La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2000, yo no me voy a detener en la norma, simplemente les voy a contar la que hay, pero sí les voy a hacer énfasis en las que considero que sí sería importante que las personas que tienen que ver con el tema de la atención a las víctimas de violencias sexuales sí pudieran hacer énfasis. Entonces la Política Nacional es una que es importante que vamos leyendo, y las personas que estén interesadas en el tema o que les guste el tema de sexualidad lo puedan ver. La Ley 1098 del 2006, la que conocemos como Código de Infancia y Adolescencia, también es importante que la podamos mirar. El Decreto 1011 del 2006 es el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud. La sentencia C355 del 2006 de la Corte Constitucional, que habla de la despenalización del aborto en 3 circunstancias en Colombia, que ya vamos a tener oportunidad en otro momento de hablar de esto, o en el taller práctico. En la parte presencial, digamos, vamos a tener la oportunidad de hacer unos talleres. Entonces, la sentencia sí, que hay 3 circunstancias por las cuales está despenalizado el aborto en Colombia. La Ley 1142 del 2007, que es la reforma parcialmente de la Ley 906 del 2004, es el nuevo sistema penal acusatorio, la parte de la judicialización, pero que ya tiene que ver con el tema, digamos, de justicia. La Ley 1257, que es una ley bastante, digamos, interesante, la no violencia contra las mujeres, habla de cosas muy interesantes, y es que las instituciones prestadoras de servicio de salud están en la obligación de prestar albergue incluso a las mujeres, como un albergue, como una casa, como una protección a ella y a sus hijos menores. Entonces también para que la podamos revisar. La Ley 1146 expide la norma para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes. Ahorita vamos a mirar en una parte cómo tiene que ver directamente con el protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales. El decreto 2734, que reglamenta las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencias, y la resolución 459 del 2012, que es a la que nos vamos a referir específicamente en el día de hoy, sin entrar en profundidad de cada una de estas, pero pues es un tema general, pero que sí se las dejo ahí nombradas, y además con su descripción, para que las personas, digamos, interesadas puedan hacer parte de eso. Miren, cuando una víctima de violencias sexuales acude a un servicio de salud, lo hace venciendo muchísimas barreras, muchísimos obstáculos, prejuicios personales y sociales de este evento. Para nosotros no es fácil hablar de un tema, para las mujeres no es fácil hablar del tema de violencias sexuales, para la mujer no es fácil buscar ayuda y pedir ayuda para tener que ir a hablar de lo íntimo, de lo privado. Eso no es una situación de que las mujeres entren a alardear de ellos, es una situación que les genera dolor, que les genera angustia, que les genera pena. Entonces no es fácil. Por eso puede ser la única posibilidad que una mujer tenga de buscar ayuda será una institución prestadora de servicio de salud. Por eso empecé diciéndoles, leamos los derechos, miren que está la norma. Por eso les inicié diciendo también, miremos el enfoque diferencial, cómo se atiende a una mujer, de qué manera se atiende, si es población LGTBI, cómo voy a atenderla, qué le voy a decir, cuáles son los procesos de atención que hay para la humanización de la atención,
para que no hagamos procesos de revictimización, para que no hagamos juicios innecesarios, para que no dejemos pasar situaciones. Con los niños es muy difícil y muy fácil dejar pasar situaciones de comportamientos, de actitud, pues que no vamos a detenernos hoy en los indicadores y en los determinantes, pero que de pronto tengamos la posibilidad en otro momento de poder hablar de cuáles serían esos indicadores y determinantes en el tema, que si en el taller presencial lo podemos hacer es eso. Con esto quiero decirles que los servicios de salud son un lugar importante para el manejo, entonces, digamos, de todo el protocolo. Lo que les decía ahorita, la ley 1146 en el capítulo 3, en el artículo 9, habla específicamente de la atención integral en salud en casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en el sistema general de salud público, tanto público como privado. Se maneja como una urgencia. Ahorita vamos a mirar, porque cuando construimos las rutas para Medellín hicimos una gran diferenciación entre lo que era una urgencia. Dividimos, digamos, las rutas entre menos de 72 horas y mayor a 72 horas, y ahorita van a ver porque eso tiene una razón de ser dentro del protocolo de atención. Con esto les digo, entonces, es un proceso de atención en urgencias, tenga o no tenga alguna afiliación al servicio de salud. Yo no puedo devolver a una persona porque no tiene ninguna afiliación al sistema de salud en un caso de violencias sexuales. Se presta la atención y es gratuita además. Está exenta de copagos y demás. El decreto 4331, que a mí me gusta mucho, entonces habla de muchas cosas. Una de ellas es que la cita general es a los 3 días siguientes, y este es el que más nos interesa, digámoslo, en el tema de violencias sexuales. Ningún trámite debe ser trasladado al usuario. Esto quiere decir que el trámite que tiene que ver entre la institución prestadora de ese servicio con la institución aseguradora de la persona es interno, es entre ellos. No se le traslada, digamos, ese trámite al usuario, porque el trámite le corresponde, digamos, a las instituciones. O sea, no se les entrega una autorización, como vamos a ver en algunos de los otros casos, no se les entrega una autorización, no se les entrega una formulita para que la persona o la víctima vaya y haga la autorización en otro lado. Esto depende única y exclusivamente de trámites internos, no se lo traslademos a los usuarios, por favor. Es un decreto que me parece importante también que lean, tiene varias cosas interesantes, suministros de oxígeno, una sola autorización, etcétera, etcétera, pero el que me interesa que ustedes tengan claro es este: ningún trámite debe ser trasladado al usuario, ni en violencias sexuales, y obviamente específicamente ninguno de ellos. Estos son los 15 pasos que vamos a desglosar uno a uno para mirar. Sé que es una diapositiva congestionada, pero nos muestra, digamos, el panorama general de lo que es el proceso de atención a las víctimas de violencias sexuales y el cumplimiento que nosotros, como instituciones prestadoras de servicios de salud, debemos hacer. Entonces vamos a desglosar cada uno de ellos. Preparar a la comunidad. ¿Cómo preparo yo a la comunidad? La violencia sexual, les dije ahorita que es una urgencia y se debe manejar como una urgencia. No tiene ningún costo para la persona, y por favor, me quiero detener un poquito aquí en el tema de la confidencialidad, sobre todo en los lugares en donde ustedes están y en todos en general. O sea, que a la media hora en la institución todo el mundo no conozca, no sepa qué fue, cómo fue, cuántos fueron, de qué manera. Y lo digo de una manera simbólica, y es que el triaje no lo haga el portero. ¿Cómo fue anoche? ¿Quién fue? Y en un pueblo tan pequeño como en los que ustedes están, instantáneamente o inmediatamente se sabe de qué manera fue, cómo fue. Por favor, las víctimas de violencias sexuales tienen derecho, todos los pacientes tenemos derecho a la confidencialidad, máxime tratándose de un abuso o de una violencia sexual. Ellas necesitan también que el personal de salud sea confidente frente a esa situación. ¿Y quién tiene que conocer el caso? Claro, lo tiene que conocer la persona que lo atiende, lo tiene que conocer la enfermera que hace la atención, pero ahí. Porque es que a la media hora todo el mundo sabe, en el hospital o fuera del hospital, todo lo que sucedió. Eso es un derecho que las personas tienen. Al final vamos a trabajar el tema de derechos, no nos vamos a detener ahí, pues porque igual es para dejárselos, pero las víctimas también tienen un derecho, y en la parte de la fiscalía incluso ya se les entrega cuando salen un papelito donde se les hace, digamos, el recordatorio de los derechos que tienen.
Los horarios y los centros, pues para nosotros las ciudades grandes no funciona, pero para ustedes sí. Es importante que vayan pensando ustedes en construir un directorio de cuáles son las instituciones a donde pueden derivar, los horarios de atención, en fin. ¿Qué es la atención oportuna? La atención oportuna es esa atención diferencial, la atención de esa persona ya, en las circunstancias en las que esté. O sea, eso es lo más importante que tengamos claro en este primer paso. Y la atención en urgencias. Ojalá las víctimas de violencias sexuales llegaran, la primera atención le hiciera salud. Yo creo incluso que con los procesos de articulación que hemos venido haciendo, digamos con el CAIBAS acá en Medellín, que les puedo hablar es de él, es que cuando llega una víctima con un acceso carnal violento, ellos incluso nos lo devuelven inmediatamente a salud, pues porque es que no hay derecho que hagamos una entrevista, que empiecen a preguntar un fiscal, que empiece a preguntar un abogado. No, ellos nos los entregan a salud cuando necesitan que la primera atención sea salud. El protocolo lo está diciendo, ojalá en esos casos inmediatos, que ahorita vamos a mirar que es un caso inmediato y que es un caso de sospecha, sea la primera atención, digamos, salud. El segundo paso es el verificar y mantenimiento necesario para brindar una atención integral. ¿Qué tiene que ver esto? Lo más importante es conformar un equipo, pues en los lugares más pequeños serán 1 o 2 personas. En las instituciones de salud, conformar un equipo para prestar esa atención. Capacitar en el protocolo de atención a violencias sexuales, hay que capacitar y sensibilizar a los porteros, que no hagan preguntas innecesarias, que ellos no obstaculicen la entrada a la institución de salud, que sean asequibles a la niña que hace la recepción. A veces puede que no tengamos un lenguaje verbal, pero tenemos un lenguaje verbal, digamos, claro, pero con las palabras, los gestos, atender a la víctima con empatía. Debemos desarrollar un fluograma de atención, saber cuál es el proceso que se hace. Les va a quedar ahí también en esta presentación todos los insumos que hay que tener para garantizarlos. Informar y capacitar al interior de la institución, cuáles son los insumos necesarios que tengo que tener para la prevención, digamos, de las ITS, para la profilaxis de VIH, la anticoncepción de emergencia, de hepatitis B, que los vamos a mirar en los pasos siguientes. Lograr articulación, cuáles son las instituciones que yo tengo en mi municipio o en mi región, a donde puedo derivar, donde tengo una comisaría de familia que puedo hacer. Por eso les decía ahorita, váyanse pensando ustedes en construir un pequeño directorio que les va a ayudar a la hora de poder activar todo ese proceso de trabajo que necesitan en red. El tercer paso es la recepción inmediata de la víctima, y aquí quiero detenerme en decirles 2 cositas. Triaje 1. Es un caso urgente, es un caso que se exposiciona a esa violencia sexual, no han pasado 72 horas. ¿Por qué? Porque inmediatamente activo profilaxis para infecciones de transmisión sexual, profilaxis para VIH, anticoncepción de emergencia y suministro también, empiezo también tratamiento para hepatitis B. Entonces, urgente, un caso. Todos los casos, digamos, por la ley 1146, la primera que les leí ahorita es un caso de urgencia, pero vamos a hacer triaje 1 menos de 72 horas, iniciamos todo el proceso. Pero si es un caso de sospecha, si es un caso que ya pasaron las 72 horas, entonces, ¿qué hace el médico? Una valoración de ese caso. Remito a urgencias si necesito toma de muestras, y lo que hago es, el médico va a valorar en este triaje 2 qué exámenes va a mandar. Si la persona llega después de 6 meses, ¿qué hace? Pues prueba de embarazo, ¿para qué? ¿Cierto? Pero hay otros exámenes que se va a mandar. Entonces el médico va a hacer una valoración de acuerdo a todo lo que hay que enviar, a todo lo que hay que mandar, después de exposición a esa violencia sexual, o la persona lo que necesita es un apoyo psicológico y hago derivación a psicología. O si necesita un apoyo para que ella ponga la notificación o la denuncia, etcétera, etcétera. Recordemos también una cosa, con menores de edad, la responsabilidad de la notificación es de nosotros, las instituciones de salud, en el momento que conozcamos el caso, esté o no esté de acuerdo a la familia. ¿Por qué? Por lo que les decía, ley 1098, medidas de protección de menores, etcétera, etcétera. Entonces, todas las violencias sexuales son una urgencia en el momento, pero vamos a hacer la diferenciación en si es un caso urgente, que es un caso que vamos a iniciar, entonces la profilaxis, y mayor de 72 horas ya hará la valoración clínica del médico y enviará los exámenes. En el tema del paso 4, que es la realización completa de ese estado clínico, la valoración clínica incluye la salud mental. Recordemos la definición de la OMS de salud.
No es solo la salud física, sino la salud mental, también la que está implicada. Entonces hacemos una valoración de esa apariencia general de esa víctima de violencias sexuales. Recuerden, médicos o enfermeras, cuando hagan el proceso, no solamente los genitales están implicados, hay una corporalidad ahí, que a veces hay unas huellas, digamos, muy evidentes también para el proceso de la recolección de esas evidencias y la toma de muestras que hacen parte del cuerpo y que no están solo en genitales. A veces hay heridas, a veces hay otras huellas distintas, digámoslo, en todo el cuerpo, y se debe hacer una valoración de esa apariencia general de esa persona, tanto física como mental. Hay una huella y hay un dolor físico que esa mujer está sintiendo, que esa persona tiene, también debemos hacer esa valoración. Los primeros auxilios psicológicos no lo prestamos solo los psicólogos, los auxilios psicológicos los prestan todos los profesionales entrenados en el tema. A las víctimas de violencias sexuales hay una manera de preguntarles, hay una forma, debemos ser sensibles con ese dolor que esa persona está teniendo. Y con niños, ojo, los menores de edad no tienen un lenguaje como lo tenemos nosotros, tienen un número de palabras reducidos, ellos no hacen asociaciones de tiempo y lugar como lo hacemos los adultos, se necesita un pensamiento concreto, estructurado, para que los niños puedan dar ese tipo de apreciaciones. Cuando atiendan menores de edad, sugerencia, reporten en la historia clínica, entre comillas, lo que el menor les dijo. ¿Por qué? Porque esos relatos de los menores, a la luz de dos profesionales que no tengan experiencia, digamos, en el tema de atención a víctimas de violencias sexuales, podrán parecer insignificantes, pero a la luz de profesionales que han venido trabajando con el caso de violencias y que conocen, los relatos de los menores son muy significativos. Por eso es muy importante que siempre pongan ustedes, entre comillas, lo que los menores o lo que las menores les está diciendo. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo para poder hacer todo el proceso de atención. Y sobre todo, hay una cosa, y es que esta historia clínica hace parte del proceso de judicialización. Entonces es muy importante dejar registrado todo lo que el menor o la menor nos dice en la consulta. No hacer preguntas innecesarias tampoco, pero sí pues por lo menos poner lo que el menor dice. ¿Qué se debe hacer? Iniciar el protocolo en salud mental y física. Vamos a mirar cuál es diagnóstico clínico de acuerdo a ese tipo de violencia. Yo debo poner en la historia el diagnóstico de ese tipo de violencia. Iniciar profilaxis y tratamiento para infecciones de transmisión sexual. Vamos a mirar cuál es la profilaxis que hacemos. El tema de la anticoncepción de emergencia y la asesoría para la IVE. Yo no me voy a detener aquí porque ahorita vamos a hablar en el paso 8 de todo el tema que tiene que ver violencias sexuales e interrupción voluntaria del embarazo. Simplemente les digo aquí en el tema de la asesoría para la interrupción voluntaria del embarazo que se da, es una asesoría de opción. Nosotros no encaminamos ni orientamos a la mujer para que tome una decisión. La decisión es de la mujer, pero en el paso 8 vamos a hablar del tema de la interrupción voluntaria del embarazo. También se hace una recolección de esas evidencias. Ahorita vamos a mirar cuáles son las tomas de muestras que hacemos en salud. En medicina legal hacen otras tomas de muestras, pero son unas tomas de muestras y un trabajo que hacen los médicos legistas, pero ellos lo que nos van a hacer es una valoración de ese daño sexual que hubo. Entonces la valoración que hace medicina legal es distinta a la toma de muestras que nosotros vamos a recolectar para entregar a justicia en el momento en que nos lo soliciten. En el tema de la orientación a la familia es cuando les digo que tengamos un poquito de cuidado, porque la experiencia nos ha mostrado que muchas veces incluso es el victimario quien lleva a la víctima a la consulta. Por lo que les decía, en menores de edad está al interior, es su padre, su madre, y casi que el incesto en algunas zonas de nuestro querido departamento antioqueño son muy incestuosas y casi que es una práctica culturalmente permitida. Ustedes que están en zona conocerán más de este tema, pero realmente la experiencia nos ha mostrado. En la planeación de los seguimientos es muy importante que dejemos registrada en la historia clínica los seguimientos. Al final vamos a mostrarles cuáles son los seguimientos que se hacen y cuáles son los
a las 2 semanas, a las 4 semanas, a las 6 semanas y a las 12 semanas, qué es lo que debo hacer, pero yo recordemos que esta planeación de seguimiento lo debo dejar es ¿por qué? Porque esa atención le corresponderá entonces a la empresa prestadora de ese servicio y a mí no me va a garantizar entonces la empresa prestadora de ese servicio que yo lo voy a seguir atendiendo. Por eso la primera urgencia la hacemos nosotros en salud, pero el seguimiento y el proceso de atención le corresponderá entonces a la empresa aseguradora. Y la remisión a Protección y Justicia, ya les dije cómo hacemos, nosotros hacemos el reporte de la justicia o el reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el CIVIGILA. Nosotros como instituciones prestadoras de servicios de salud tenemos esa doble obligación. En el paso 5 entonces vamos a hablar de las pruebas diagnósticas. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que nos pide, digamos, el protocolo para que hagamos? Serología para sífilis, vamos a hacer, eso lo hacemos en urgencias en los casos que ya les dije, que son con menos de 72 horas, ¿cierto? O cuando la persona llega, obviamente que lo hacemos, estas tomas de muestras las hacemos en accesos carnales, en accesos penetrativos, en asaltos cuando hay penetración, ¿cierto? Toma endocervical para grano y cultivo de agar. En la búsqueda que hacemos con esto, pues entonces es orientada a la detección de gonococo y realizar prueba rápida de clamidia. Frotis en fresco, también lo debemos realizar. Prueba de tamizaje para VIH. Búsqueda de antígenos contra hepatitis B y prueba de embarazo, ¿cierto? ¿Qué nos hemos encontrado muchas veces? No, yo no quiero que una persona mayor, yo no quiero que me hagan prueba de embarazo porque yo tengo un método definitivo de planificación. Ella nos debe firmar en la historia que no se deja tomar o que no toma la muestra por esto y esto, y nos firma la historia clínica. Recordemos que lo que no esté registrado en la historia clínica para nosotros no está, ni siquiera por procesos de vigilancia, no, es porque cuando uno va a hacer y cuando nos ha tocado en procesos de judicialización hacer acompañamientos, en la historia no hay nada. Fuera de eso, nosotros como profesionales de salud rotamos mucho en muchas instituciones, entonces nosotros no nos acordamos que nos llamen hoy en el año 2014 de un caso que van a judicializar del 2005, primero tenemos que empezar a pensar dónde estábamos en el 2005, entonces es muy importante que los registros en la historia clínica, que todas esas noticas al margen nos sirven pues no solamente para el proceso de judicialización, sino pues también para tener claro todo el proceso de atención. En los pasos 6 y 7 junté, digamos, esta es la circular que saca el Ministerio posterior a la emisión del protocolo para dejar muy claro cuál es la profilaxis que se entrega y cómo se inicia el tratamiento, tanto para infecciones de transmisión sexual como para VIH y para la prueba de la anticoncepción. Entonces vamos a mirar todo el proceso que se hace. Obviamente eso tiene un protocolo, ustedes saben cuál es el protocolo, digamos, del manejo de la asesoría, de la prueba rápida en VIH, iniciar y los consentimientos, además también que hay que llenar porque eso tiene un seguimiento, tiene un proceso y un consentimiento. El Ministerio diferenció por kilogramos de peso la profilaxis que se le va a entregar a las víctimas. Ojo con lo que les voy a decir, la profilaxis para VIH, tanto en menores como en adultos, se entrega por 28 días en el lugar de urgencias, donde atiendan a la persona. Entonces, ¿hay que tener el kit? Sí, hay que tener el kit de la profilaxis para VIH por 28 días y se le entrega a la persona en los casos de violencias sexuales. ¿Qué les vamos a entregar? Les vamos a entregar a los mayores de 30 kilogramos Sibudubina más la Vidubina por 56 tabletas. Se entrega, ahí está también la forma de cómo se toma, una en la mañana y otra en la tarde. ¿De cuántos miligramos? De 300, la Sibudubina, y la Lamidubina de 150. Más Lopinavir, Ritonavir, ahí está la composición, se entregan 2 en la mañana, 2 en la tarde, se entregarían 112 tabletas, mayores de 30 kilogramos. Y así sucesivamente lo dividió en menores de peso, y en los niños también está la parte pediátrica. Aquí se las voy a mostrar enseguida. Lo que les quiero volver a resaltar, profilaxis para VIH en mayores o en menores o en mayores de 30 kilogramos se entrega por 28 días en la institución. Continuemos. La profilaxis en menores de 30 kilogramos, aquí está toda la composición y las dosis que se entregan. Y
aquí está el rango de peso, y el resto, los frascos, hay unos que son, hay unos que no son en pastillas, sino que son en suspensiones. La profilaxis para infecciones de transmisión sexual, entonces, para mayores de 30 kilogramos es una dosis única la que se entrega ceftriaxona, se suministra, digamos, en la institución de urgencias, acitromicina y metronidazol. Y igual en menores de 30 kilogramos, y aquí está entonces la composición que se va a entregar. La anticoncepción de emergencia también es una dosis única, se entregan 2 tabletas. ¿Qué pasa entonces con el tema de la pastilla? Si la persona entonces, si la mujer no llega, digamos, en esas 72 horas, sino que tiene hasta la posibilidad de una semana, 6 días, 7 días después, si la persona lo solicita, se puede aplicar también un DIU para poder hacer entonces el tema de la anticoncepción de emergencia. Se inicia también profilaxis para hepatitis B y vacuna de gamma globulina para hepatitis B. Hay una normatividad del Ministerio, que aquí se las tengo, y es la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social, que salió en octubre del 2013, porque la gran dificultad que teníamos era el tema de la hepatitis B, que dónde se conseguía, que cómo conseguíamos ese medicamento, entonces, que no lo tenían, que no estaba en el kit. Entonces, para atender a víctimas de violencias sexuales puede ser administradas de las vacunas del PAI, dejando el debido soporte de que se entregaron o se aplicaron a esta población. Y luego se puede reponer por ese sistema. Y la antiglobulina, lo mismo, debe ser suministrada por la empresa administradora de ese servicio de salud a las víctimas de violencias sexuales. También es una directriz ministerial que me parece importante también dejárselas a ustedes. En el paso de la interrupción voluntaria del embarazo, que es el paso 8 del protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales, les decía con anterioridad era que la asesoría que se da para el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es una asesoría de opción, y por eso les dije que lo dejábamos en stand-by. Yo no quiero encontrarme cosas como estas, que es lo que nos encontramos todos los días en los servicios de salud, pedir unas autorizaciones que no son, pedir unos requerimientos que no son necesarios, desconocimiento de los procesos de atención en la interrupción voluntaria del embarazo, desconocimiento total de la norma, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría de las barreras que nos encontramos en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo son barreras humanas, más que barreras institucionales. Entonces vamos a hacer énfasis en cuál es el proceso de atención que se hace. La sentencia C355 de mayo del 2006 despenalizó el aborto en Colombia, que estaba completamente penalizado, lo despenalizó en 3 circunstancias. Entonces no se incurre en un delito de aborto cuando con la voluntad de la mujer la interrupción del embarazo se produce en los 3 siguientes casos. Es importante decirles que la Corte Constitucional no dijo a las mujeres de Colombia aborten y todas pueden abortar. No, la Corte le dio una opción, es un derecho que la mujer tiene a optar por interrumpir su embarazo cuando la continuación del embarazo se constituya un grave peligro para la vida o salud de la mujer certificado por un médico. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida certificado por un médico. Cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentido o de incesto. Entonces, la mujer es quien toma la decisión. Por eso es muy importante, les decía inicialmente, que la opción y la asesoría de opción es darle a la mujer una información clara, veraz, oportuna, científica, frente al proceso que va a vivir. Los médicos, ni las psicólogas, ni las trabajadoras sociales, ni las personas que hacen la atención, toman la decisión por la mujer. En cualquiera de estas 3 causales encontramos una mujer que desea continuar con su embarazo, lo hace. Simplemente le damos la alternativa.
quien certifica en las dos primeras causales es un médico y en la tercera causal es una denuncia. Y las denuncias en menores de edad no se necesitan. ¿Por qué? Porque la ley 1257, porque el Código de Infancia y Adolescencia, porque la sentencia, porque el protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales dicen que los embarazos en menores de 14 años en nuestro país no pueden ser consentidos, no son, ya se convierten en un delito y es la evidencia de que hay un abuso sexual. Entonces, ahí es importante también tener claro que se pone como barrera que necesitan la autorización de la mamá, el consentimiento de la mamá, no. Para el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, la menor, si está en capacidad mental, si no es una persona que tenga una discapacidad mental o física, puede consentir, ella firmar su consentimiento y acceder al tema de la opción para elegir una interrupción voluntaria del embarazo. Quiero contarles simplemente el tema de vigilancia en Medellín, simplemente mostrarles cómo por la edad de las mujeres que acceden, la mayoría han sido mujeres entre 22 y 49 años, no me voy a detener en este punto, pero simplemente mostrarles un panorama de lo que tenemos. Por la edad gestacional, antes encontramos en el 2012 que estaba muy dividido, era entre 15 y la semana 33, ahorita el mayor número de interrupciones que se hicieron fue entre 21 y 33. También quiero aclararles con esto que la sentencia no puso un límite de edad gestacional. En cualquier momento se puede hacer una interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, siempre y cuando cumpla con una de las tres causales. Hasta la semana 20 hablamos de una interrupción voluntaria, de la semana 20 en adelante hablaríamos de un adelantamiento del parto. Yo no me voy a detener en este tema de la vigilancia, pero sí quería mostrarles algunas para que las tuvieran ahí. Me voy a detener en este es porque seguimos y se sigue utilizando la dilatación y curetaje es la práctica más utilizada, digamos, para la interrupción voluntaria del embarazo, cuando no es la práctica, digamos, recomendada por la norma técnica. La aspiración manual endouterina entonces sería la norma a la que la más utilizada. La idea es capacitar a las instituciones y a los profesionales en primer nivel. Se puede utilizar perfectamente un AMEO o el método farmacológico. Quiero contarles que el tema de la sentencia C355 está enmarcado dentro de la jurisprudencia, las jurisprudencias de las altas cortes, que son una ley, porque por ahí hubo un malentendido con la derogación del decreto 444, que era un decreto del Congreso de la República, y como ustedes pueden ver, el Congreso de la República estaría por debajo, digamos, en la normatividad de las altas cortes, o sea que la sentencia C355 está vigente, sigue vigente y se sigue utilizando en nuestro país. Mal aplicada, digamos, mal interpretada, y la idea con estas capacitaciones y con este proceso es que ustedes conozcan que la sentencia está vigente, que las mujeres pueden acceder y optar por una interrupción voluntaria en el momento que lo deseen, si cumplen obviamente o están marcados en el tema de las tres causales. La vulneración de los derechos, estas son la cantidad de vulneración de derechos que hacemos cuando obstaculizamos que las mujeres puedan acceder al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. El derecho a la igualdad, a la libre determinación, a la integridad personal, a la autonomía reproductiva, máxime tocándose en los casos de violencias sexuales porque no fue un embarazo que ella se buscó, al libre desarrollo de la personalidad, al desarrollo de la vida saludable e integral. Y lo que más estamos buscando es minimizar esto. El aborto ilegal es la cuarta causa de mortalidad materna. Ustedes saben cuáles son las prácticas tan aversivas que se utilizan para que las mujeres puedan acceder a un aborto ilegal. Si las mujeres cumplen con la norma, si las mujeres cumplen con la sentencia, no pongamos barreras humanas ni barreras institucionales, ni alegando objeción de conciencia mal alegada, que ahorita vamos a hablar, mal justificada, ahorita vamos a hablar un poquito de la objeción de conciencia para que veamos que nosotros como profesionales del área de salud no podemos ser obstaculizadores de un proceso.
Tenemos un derecho como profesionales del área de la salud es a declararnos, digamos, que no estamos de acuerdo, pero ahorita miramos cómo hacemos esa declaración y de qué manera podemos declararnos objetores de conciencia, pero bien hechas. Una mujer que solicite una IVE merece respeto, ayuda, comprensión y credibilidad, porque en las instituciones de salud a veces hacemos un proceso de atención discriminatorio. Debemos dar una información adecuada, sensible y suficiente, pero con responsabilidad ética y social frente al proceso que esa mujer va a iniciar. Por eso les hablaba de las asesorías de opción, y quien toma la decisión con la asesoría que nosotros le demos, pues debe ser una asesoría neutral. Las personas que se declaren objeción de conciencia no deben dar una asesoría, deben hacer una remisión adecuada de ese paciente, pero las personas que son objetoras tampoco deben dar una asesoría encaminada al sí, ni unas al no, ni otras al sí. Por eso les decía, es una información adecuada, veraz, oportuna y suficiente para que la mujer, con esa información que tenemos, pues pueda tomar una decisión frente a la interrupción voluntaria. Las demoras en el manejo de la consulta son ilegales. La sentencia dice que le debemos resolver la solicitud a la mujer a partir de que ella lo pida. Tenemos 5 días para resolver entonces el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Las dilaciones, las demoras, las tardanzas, entonces serían ilegales para prestarles el servicio. El tiempo de espera debe ser breve, se debe garantizar que no hayan interrogatorios que vayan más allá de los datos que ella necesite, y se debe respetar pues siempre la intimidad de la persona y la asesoría que le debemos dar. ¿Cómo le debemos dar esa asesoría a la persona? Obviamente debe ser un espacio confidencial, debemos dar una información breve y concreta, debemos transmitir confianza y plena aceptación de esa mujer a la que estamos asesorando. No es necesario interrogar a la víctima sobre los hechos para que ella tome una decisión, pero sí debemos explicar los pasos a seguir cuando le mostramos el panorama que ella va a enfrentar. Cuando le mostramos todas las alternativas, pues ella tomará la decisión más adecuada. Informarle que tiene derecho a tomar unas decisiones. ¿Cuáles serán? Nosotros como profesionales de la salud simplemente vamos a respetar esa decisión y vamos a ayudar para que ella sea quien tome la decisión. Explorar si ha recibido ayuda y obviamente pues no revictimizar a esa mujer. La consulta médica tiene un proceso, pero no nos vamos a detener en él porque pues es otro proceso distinto que le corresponderá o que de pronto trataremos en la parte presencial. La congruencia. Yo debo ser congruente a la hora de escuchar a esa persona y la orientación que le debo dar. Debo tener habilidad para escuchar a esa mujer y preguntar solamente lo que yo necesite para comprender. En el tema de la interrupción, pues hay que hacer una recepción, un contacto de esa remisión a la fiscalía o cuando se necesita, digamos, esa denuncia para poder hacer el procedimiento. Atención en la entidad o remisión, pero la atención en la entidad, si sea de primer nivel, pues si no tiene los profesionales entrenados, capacitados, preparados, recordemos que es mi paciente hasta que la otra entidad me la reciba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa remisión? No es que la mande, no es que le entregue una autorización, sino que yo como institución primera que consultó, debo entregar la mujer hasta la institución que le va a hacer el procedimiento. Seguimiento inmediato para confirmar la atención. Yo debo tener claridad de que la remisión la voy a hacer es a dónde voy a enviar esa persona. El manejo de niñas y adolescentes, entonces determinar la necesidad de algunos exámenes, dificultades para ellas hablar de esa violencia o de la interrupción, dar explicación y apoyo sobre imágenes, porque a veces es importante que tengamos imágenes claras para que ellas puedan entender ese procedimiento que se va a hacer. Elementos necesarios y suficientes. Yo debo llenar un consentimiento informado siempre en un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, explicar el procedimiento en palabras claras, preguntar a la víctima o a la persona que lo esté acompañando si lo han entendido, si han comprendido, no porque se necesita autorización de la representante, que ya se los aclaré. Para los exámenes y las muestras también me deben autorizar, ¿cierto?, para que yo pueda disponer de eso. No se requieren firmas de testigo, ni presentación de fotocopias, ni certificar que el embarazo fue producto de ese embarazo en menores de edad. Ya sabemos que se convierte en un delito inmediatamente, el embarazo ya es una evidencia de que es un delito, pero con las personas mayores de edad sí debemos solicitar entonces
la denuncia para poder hacer la interrupción cuando dicen que es por un caso de violencia. Ojo con cosas que nos hemos encontrado y que nos pasan todos los días, y es una mujer que a la institución prestadora de servicio de salud donde pide la interrupción dice que no concuerda la edad gestacional cuando ella dice que fue abusada o fue violada. Si trae la denuncia, quien asume la responsabilidad de la verdad o no verdad de eso que está diciendo es la parte judicial. Nosotros como instituciones de salud lo que hacemos es el procedimiento, ¿cierto? Porque recuerden que en los casos de violencia lo único que se necesita es la denuncia, que es quien asume la responsabilidad de esa verdad o no verdad, y eso inicia una cosa, cuando se crea una noticia criminal, digamos que es lo que se inicia cuando uno pone un denuncio en la fiscalía, eso inicia un proceso de judicialización, o sea que la responsabilidad de eso es de la persona que está tomando la decisión de eso. Por eso nosotros como instituciones de salud, en el caso de violencias sexuales, debemos ser muy respetuosos de los procesos de la parte de judicialización. Pero en menores de edad ya sabemos que la notificación del embarazo ya es, digamos, un delito, ya se consuma en un delito. Cosas como estas son sacadas de las historias clínicas, desafortunadamente, si esto no es un proceso de revictimización, dígame que no es. O sea, nosotros no necesitamos hacer juicios de valor, apreciaciones distintas a las que la mujer ya está viviendo. O sea, yo no tengo por qué decirle a ella agradezca que está viva, situaciones como estas que son pocas a las que me encuentro todos los días y desafortunadamente son opiniones. Ni en el tema de violencias sexuales, ni en el tema de interrupción voluntaria del embarazo, podemos poner nuestro prejuicio, nuestro moralismo. Acuérdese que inicié diciéndoles con unas palabras. El derecho debe ser con un enfoque de derechos, la atención debe ser diferencial y debemos llegar a la humanización de la atención. La humanización de la atención tiene que ver con todo este proceso. No hagamos juicios de valor frente a los procesos de atención. Consideraciones con las menores de edad, que ya les toqué el tema, situaciones en personas en situación de discapacidad mental o en situación física. Siempre debemos tener firmado el consentimiento por su representante legal o quien tenga la custodia otorgada de esa persona que está en situación de discapacidad. Lo mismo que para las pruebas de VIH y pues para los seguimientos, además que vamos a hacer. Si es obligatorio, entonces, cuando no tenemos una persona representante, cuando no tenemos una persona que tenga la custodia otorgada, pues buscaríamos entonces la parte de los defensores de familia, que son quienes nos van a ayudar con el proceso de personas de discapacidad. El consentimiento informado que vamos a hacer pueden ser muchos. Existen muchos modelos, existen muchas formas, existen muchas maneras de hacerlo. Podemos hacer un consentimiento de una asesoría cualificada, podemos hacer un consentimiento informado y persistente, podemos hacer un consentimiento informado, asistido y persistente, etcétera, etcétera. ¿Yo en qué resumo el consentimiento informado que debemos hacer en los casos de interrupción voluntaria del embarazo? Ojalá el consentimiento informado de las mujeres sea con toda la información que le dimos, veraz, oportuna, cierta, neutral además, porque sí es muy importante, ya les dije, el que es objetor no puede dar una asesoría encaminada al no, ni el que es objetor a una asesoría encaminada al sí. No es mi decisión, tengamos claro que no es mi decisión la que implica ese proceso. Yo lo resumo con lo que tengo aquí subrayado. Ojalá ese consentimiento informado sea la expresión de una opción sólida, meditada y en su medida consciente. Hay casos en los que le podemos dar tiempo a la mujer, piénselo, analícelo, tome la decisión que quiera, estamos a una edad gestacional menor, pero tampoco podemos obstaculizar el proceso para que eso se dilate en el tiempo, que ahorita vamos a ver cuáles son los estándares de calidad y el manejo que debemos hacer también de la atención. Entonces, siempre el consentimiento debe ser eso, una expresión meditada, sólida y en su medida consciente. Por eso la responsabilidad de los profesionales que hacen la asesoría es que nos informemos, que conozcamos la norma, que no seamos objetores, que no nos pongamos en el papel de moralismos. O sea, una cosa es la decisión de la mujer y otra cosa es, recordemos que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de derechos. Este es el resumen, digamos, de la circular 03 sobre el tema de la objeción de conciencia que tiene
que saca, perdón, la Supersalud, y la resumí en los puntos, digamos, más relevantes. Los profesionales tienen la obligación ética, constitucional y legal, de respetar la decisión de la mujer. Los médicos o personal administrativo no pueden exigir documentos ni requisitos diferentes a la denuncia y el certificado del médico. La objeción de conciencia no se puede presentar de manera colectiva. Todos los del, digamos, hospital de campamento son objetores. No, hay que garantizar como mínimo un prestador de servicios que lo pueda hacer. La objeción de conciencia, cuando se redacta de manera colectiva, es inválida, no se puede justificar desde ahí. La objeción de conciencia es un derecho que solo es posible reconocer a personas naturales, por eso no se puede declarar colectivamente. Y la objeción de conciencia no puede fundamentarse en que si el médico está o no está de acuerdo con el aborto. No justifiquen su objeción de conciencia ahí. Yo la puedo justificar por mis convicciones personales, yo la puedo justificar por mis convicciones morales, religiosas, principios éticos, etcétera, etcétera. Pero no puedo redactar mi objeción de conciencia si estoy o no estoy de acuerdo. Tampoco me puedo declarar objetor en el momento que la mujer llegue a que yo le preste la atención. No. Me debo declarar objetor con anterioridad. Por eso las personas que se consideran objetoras deben redactar su objeción de conciencia, entregarla con copia a la hoja de vida para que las instituciones no le entreguen ninguna persona, ni para que les haga el procedimiento, ni para la asesoría. ¿Quiénes se declaran objetores? Única y exclusivamente los profesionales que hacen la atención. Ningún otro profesional se puede declarar objetor, ni el administrador, ni el director médico, ni el coordinador, ni el auditor, ni el abogado, ninguno. La objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos fundamentales de la mujer. El médico que se declare objetor y le llegue una paciente, pues no decir, es que yo soy objetor, yo no tengo nada que ver con usted. No, le remite y le dice simplemente en esta institución no lo vamos a hacer y debe remitir inmediatamente la mujer. Recordemos que la sentencia habla que tenemos 5 días para solucionar entonces el caso de la solicitud. Y el sistema de seguridad social en salud debe garantizar un número adecuado de proveedores habilitados para el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres tienen derecho al acceso real, oportuno y de calidad. El sistema de seguridad social en salud no puede imponer barreras administrativas, ni morales, ni de orden confesional que posterguen innecesariamente la prestación de ese servicio. Entonces ya las personas que se declaren objetoras redactan su objeción, lo entregan, y las que no son objetoras, que ya sabemos, ya les hice, digamos, énfasis en cómo hacen el proceso de la asesoría. Les voy a dejar ahí también el modelo para las personas que se quieran declarar objetoras. Es un modelo simplemente que les puede servir para que lo hagan, y es importante que tengan claro que esto se debe fundamentar. Yo debo fundamentar entonces las causales por las cuales me declaro objetor, son completamente respetables, pero teniendo en cuenta que no debemos de fundamentar diciendo, por ejemplo, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, es que yo no estoy de acuerdo con la sentencia C355. Para que eso no se les convierta en una objeción de conciencia inválida. El mapa del modelo con el que debemos tener, o sea, debemos tener claro siempre en estos estándares, esa información, el respeto a la autonomía y la decisión de esa mujer, el respeto a la decisión, confidencialidad, que ya se los había hablado también en la parte del primer paso del protocolo de atención, límites en la objeción de conciencia, no puede ser colectiva, no puede ser institucional, etcétera, etcétera. Principio por personas, cuál es el procedimiento que más le conviene a esa persona. A veces dentro de los procesos se necesita uno, pues es una edad gestacional avanzada, es importante también hablar con la mujer y tomar la decisión conjuntamente con ella. La atención debe ser integral. Es importante también dejar claro que debe tener una asesoría no solamente médica, también psicológica. Dentro del procedimiento también debe tener ese acompañamiento, y post también debe tener el acompañamiento. Ahorita en la ruta les voy a mostrar pues las rutas que diseñamos en las 3 causales puntuales para que miremos cuál es. Calidad en la atención, atención sin dilación. Ya hay muchas instituciones de salud que han asumido costos muy altos precisamente por esto, porque
la dilación pasan de institución en institución, van a la otra, no lo refieren, no hacen la atención, aquí somos de orden confesional, aquí no hay ningún ginecólogo. Ustedes saben que la no prestación de ese servicio, ni por opresión ni porque no existan profesionales, no es responsabilidad de la mujer. A veces existe coexistencia de causales, entonces ¿cuál es la causal por la cual se va a hacer el proceso de la interrupción? Respeto a la decisión, a las decisiones que esa mujer está tomando. Resolución de conflictos para favorecer el acceso al servicio y no para retardar ese servicio. Se prohíbe tratar como delincuente a la mujer que desea interrumpir su embarazo en las 3 circunstancias y al médico que lo practique. Es que nos hemos encontrado en muchas instituciones, ese médico es abortista o esa mujer no le va a hacer ronda porque se hizo una IVE, se merece respeto, necesita una atención integral, necesita ese proceso. Ojalá la atención del tema de la interrupción voluntaria del embarazo no se haga en las salas de partos, pues es que no es justo, digamos, con esta mujer, pues que la otra está feliz porque lo tiene, pero yo lo acabo de abortar, entonces también el respeto por esa decisión de esa mujer. En la Alianza AMA creamos una línea para atención a profesionales del área, es para profesionales del área de la salud, por favor, no es para la comunidad en general, es para profesionales del área de la salud con las dificultades que tengan, si cumple la causal, si no cumple, si está dentro del proceso, si cómo redacto mi objeción de conciencia. Entonces esta es la línea de atención para que ustedes la tengan clara, pero por favor no es para la comunidad. Es que hemos recibido llamadas pues es que necesitamos un aborto, nosotros no tenemos ni idea de eso, es una asesoría, es una línea de asesoría en el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hablar de las rutas, es el tema de la ruta para cuando la causal por IVE. Ahí en las 3 rutas yo me voy a detener pues porque este es el tema de violencias sexuales, entonces es el ruta del acceso a la IVE cuando una mujer ha sido violentada sexualmente, entonces mujer con retraso menstrual víctima de violencias sexuales, obviamente se inicia todo el protocolo, atención de esas lesiones físicas y todo el manejo que se hace, presentar copia de la denuncia con la salvedad de las menores de edad que ya se las dije, decisión de la mujer y hay 2 posiciones, una continuar con el embarazo y otra no continuar, entonces ejercer el derecho a la IVE. Si continúa con el embarazo se debe hacer un seguimiento y control médico de ese embarazo y el paso siguiente es informar a la mujer que tiene la posibilidad de darle una adopción como posibilidad y también la decisión la toma ella, ¿cierto? Pero si ejerce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, copia de la denuncia con la salvedad que ya les dije de las menores de edad, consentimiento informado del paciente, este sí no puede ser abolido, atención psicológica pre a ese procedimiento, en el procedimiento médico, atención psicosocial también después de ese procedimiento, los cuidados médicos necesarios y todo producto de una interrupción voluntaria del embarazo debe llevar prueba de ADN conservado y además estamos trabajando con medicina legal para crear la guía del manejo de toda la parte del ADN, pero la toma de las muestras de ADN, pero por trimestres, en el primer trimestre, segundo y tercero, que la gran dificultad que tienen algunas instituciones de salud es cómo tomar la muestra en edades estacionales menores y estamos generando con medicina legal un trabajo para poderlo hacer, que cuando lo tengamos también se los colgamos en la página y ustedes lo puedan tener acceso también. Y toda mujer también que sale de una IVE debe salir de la institución con un método de alta adherencia. Alta adherencia es que vaya con ella a todas partes. No es entregarle una formulita de un jazmín, entregarle una cajita de jazmín, porque una mujer que tenga un bajo nivel económico no va a tener la posibilidad, la adherencia no es la misma, todas las mujeres no se adhieren fácilmente a algunos métodos de planificación y también debe salir con un método de planificación de alta adherencia. El paso 9 entonces en el tema, terminamos ya todo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo de manera general, que vamos a trabajar más ampliamente también en la parte presencial. En el paso 9 es toda la intervención, los primeros auxilios psicológicos que ya les dije que los profesionales de salud se deben entrenar, de la institución se deben entrenar en el tema de los primeros, hacer esas primeras contenciones para las derivaciones. Algunas acciones especializadas de salud mental, pues que ya lo llevarán algunos profesionales, la intervención en crisis de ese proceso y derivar a psiquiatría o a psicología cuando lo necesitemos. Planear los seguimientos, yo no me voy a tener en los seguimientos porque son muchos, pero debemos planear los seguimientos y cómo se van a hacer, entonces los exámenes físicos,
Entonces, aquí están diferenciados entre menos de 72 horas y mayores de 72 horas, el tratamiento de heridas y lesiones, la anticoncepción de emergencia, la prevención y tratamiento de ITS, ofrecer asesoría pre y la prueba, la profilaxis de VIH, la vacuna, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, entonces mayor a 5 días, no, pues es el procedimiento que el médico determine, atención psicológica y emocional, los exámenes médico-legales, remitir a otros profesionales y los procesos de la denuncia y las rutas. En las rutas pues vamos a mirar ahorita al final cómo lo vamos a hacer. A otros profesionales son profesionales entrenados en el tema de la asesoría de IVE. ¿Quién lo va a dar? La asesoría lo mismo para la prueba y el entrenamiento y consejería pre y post del VIH. Otros médicos que valoren lesiones. En los casos de violencias sexuales nos encontramos muchísimas dificultades, digamos en ortopedia necesitamos muchos los ortopedistas para que nos hagan el proceso de atención, y psicoterapia breve que le correspondería entonces a la empresa prestadora de esos servicios. Lo que les decía ahorita, en el protocolo está establecido que salud es el que va a prestar la primera atención y salud luego hará la remisión o a justicia o a protección cuando lo necesitemos. Pero siempre recordemos que en los casos urgentes, en los casos inmediatos de violencias sexuales, la primera atención la debe hacer el sector salud y ya haríamos la derivación a las otras instituciones. No me voy a detener en el reporte del Civigila pues porque es un tema muy específico, pero sí les contaba inicialmente que antes hacíamos los reportes al Civigila con muchos códigos, 901, 900 no sé qué, bueno, ahí estaban ahí que a veces estaban 2 o 3 códigos y que no sabíamos ni cómo notificar. Ahorita todos los casos los vamos a notificar con el código 875. En la ficha del Civigila pues ya incluso se modificó para este año. Los procesos de vigilancia, todos los registros, todos los reportes del Civigila y la participación en los lineamientos nacionales que se constituyan pues y que hagan parte de todo este proceso de atención. Los seguimientos que les dije que se los voy a dejar ahí para que los miremos, pero miremos en cada cuánto hay que hacer seguimientos. Hay que hacer seguimiento a la segunda semana, a la cuarta semana, ¿cuáles? Entonces a la segunda semana todos los exámenes que vamos a solicitar, que ahí les van a quedar a ustedes para que los puedan consultar, y si no, buscan en Google la resolución 459 del 2012, que ahí están muy bien especificados. Lo único que no van a encontrar en la resolución es lo que les dije de las infecciones de transmisión sexual y de VIH y de la anticoncepción, que el Ministerio sacó luego toda esta circular que les va a quedar a ustedes en la presentación para que la puedan consultar. A las 4 semanas, seguimiento de la ruta de atención, los procesos, la evaluación mental, que es muy importante. Por eso les decía inicialmente que debemos dejar registrados los seguimientos. Ahí les quedan reportados para que ustedes los puedan poner en la historia clínica. A los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, o sea que este caso me quedó abierto un montón de tiempo. O sea que al paso 15, digamos, del protocolo, que ya finalizamos todo el protocolo de atención a víctimas, entonces es el caso, el efectuar un cierre adecuado, o sea que ese caso me va a quedar abierto mientras yo hago el seguimiento, el proceso, bastante tiempo, y nosotros como instituciones prestadoras de servicios de salud debemos siempre hacer seguimiento a los casos de violencias sexuales que atendamos. Les voy a dejar ahí los derechos que les había dicho inicialmente, cuáles son los derechos de las víctimas de violencias sexuales, para que ustedes también los pueden imprimir, sacar y trabajar en sus instituciones. Los exámenes a que tiene derecho, que ya hablamos en el paso 5 específicamente de cada uno de ellos. Miren, con las rutas quiero contarles algo. Cuando construimos las rutas para Medellín, construir rutas es pensarse en cada caso y necesitaríamos entonces muchísimas rutas que pudiéramos activar. ¿Qué hicimos? 2 grandes diferenciaciones. Si era un caso inmediato, que ya vimos en el paso 3 o en el 4, que era lo del triaje, un caso inmediato es un caso que POC, exposición a esa violencia sexual, no han pasado 72 horas y lo que hago es esa remisión a urgencias para la atención. Y en el caso de sospecha, que ya pasaron 72 horas, la valoración clínica que ese médico me va a hacer. Piénsense para sus hospitales, piénsense para sus regiones, cuáles son las instituciones competentes. Hay que diferenciarlas de salud de las de justicia y protección. Construyan, de pronto tener la oportunidad de construir unas rutas, tengan a la mano también ese directorio de las instituciones a las cuales ustedes pueden acudir en un momento determinado. Créanme que eso es de bastante ayuda y de mucha ayuda para las instituciones cuando se les presentan este tipo de casos. Yo no voy a ponerle, estas son las referencias, lo que pasa es que no tenía una figurita como para que me representara
las referencias, pero se las quiero mostrar como para ustedes, para que las tengan claras. Estos son los lugares de referencias que tenemos para Medellín, por eso les decía, piensen en unos pequeños directorios, unas hojitas que ustedes puedan tener a la mano. Estos son los lugares que tenemos de referencia en Medellín. Entonces ustedes tienen, pues no van a tener un CAIDAS, pero van a tener una fiscalía, van a tener una comisaría. O sea, eso depende de cada municipio en el que ustedes estén, que tienen algunos, muy pocos. Afortunadamente para mi gusto, digamos, en Colombia ya son muy pocos los que tienen un inspector, pero si el inspector es el que hace, también deben empezar a hacer ustedes procesos de sensibilización en las instituciones de justicia, en las comisarías de familia, que conozcan las sentencias de 355 que es tan desconocida y que ponemos tantas barreras, sobre todo en el sector justicia, en el sector salud, por desconocimiento de la norma. Capaciten en la interior de sus instituciones, también o en su municipio, sobre este protocolo, ya lo tienen ahí, estúdienlo, infórmense sobre eso. Los lugares de referencia se los quiero decir es para que ustedes tengan claro qué es lo que deben recolectar. Este correo que tenemos aquí fue un correo que construimos con la Fiscalía desde el Comité de Violencias Sexuales para que aquellos casos de orden, digamos, de conflicto armado, que se expone muchísimo más los profesionales y ponen la notificación, es poderle notificar a este correo de manera anónima los casos que tengamos y ellos nos van a crear una noticia criminal. Entonces, por eso les dejé como estos lugares de referencia para que ustedes lo tengan como punto de apoyo para construir, digamos, los de ustedes. Yo quiero terminar con esta foto que me mandaron hace poco. Realmente me pareció una reflexión muy bonita y muy diciente, sobre todo en el tema que nosotros atendemos. Es un perrito sosteniendo un letrero y dice: yo quiero saber por qué sacrifican a un perro por morder a una niña y no a un hombre por violarla. Pero también quiero hacer una reflexión a cada uno de ustedes, que sé que la mayoría son de instituciones de salud, los que están conectados, y es decirles que la humanización de la atención depende de que nosotros como profesionales nos capacitemos, que nosotros como profesionales hagamos una atención diferencial, que nosotros como profesionales respetemos los derechos de las mujeres, las opciones que ellas toman, pero que nosotros también hagamos una atención cálida, humana, pensando en la víctima y no pensando en nuestros prejuicios y en lo que nosotros tengamos, digamos, a la hora de atender. Muchas gracias por escucharme, era todo lo que tenía para contarles. Tendremos la posibilidad en la fase presencial de hacer unos talleres vivenciales donde tengamos casos, hagamos discusiones abiertas frente a las dificultades que ustedes tengan o frente a las posibilidades que han tenido de conocer específicamente algún caso y les podamos ayudar. Muchas gracias. Dejamos entonces el chat abierto para que ustedes nos cuenten y nos pregunten entonces si tienen alguna pregunta o alguna dificultad o damos el tema por cerrado. ¿Mm? Liliana pregunta, ¿en el protocolo establece la inmunoglobulina para hepatitis B? ¿Se pone en bomba de infusión y en segundo nivel antes de las 72 horas? Sí, el proceso está en el protocolo, lo pueden leer en la página, en el paso 6 y 7, ahí está todo el procedimiento, y también mañana les voy a colgar entonces con la presentación, les voy a colgar la circular del ministerio donde habla todo el tema de la hepatitis y la antiglobulina, extensa, porque la que les puse es la parte resumida, para que le quede claro a Liliana. Liliana pregunta, porfa aclárenos lo de la administración de la globulina. Bueno, ya te la aclaré. El Hospital San Juan de Dios, no. Dice Liliana 1, en los casos de IVE con método farmacológico, ¿qué pasaría con la evidencia embrión como prueba de un delito sexual? ¿Cómo hacemos si la paciente se va a la casa? Esto específicamente en el primer nivel de atención, no se puede hacer recolección, y recordemos que también es la decisión de la mujer, y si el método farmacológico es el método que es el IVE, debemos respetar la decisión de la mujer y simplemente dejamos constancia en la historia clínica, porque además ya tuvimos un caso aquí específico de esa pregunta que me estás haciendo.
Adriana pregunta, ¿el embrión se utiliza como prueba de un delito? ¿Cómo se le hace el ADN? Te estaba contando ahorita, Adriana, que estamos construyendo un protocolo para las muestras de ADN por trimestres de edad gestacional, y se los vamos a entregar porque realmente es un proceso muy específico patológico de medicina legal. Pues los patólogos de medicina legal lo estamos construyendo para entregárselos a todos ustedes. Guido pregunta, si el paciente lleva más de 72 horas, necesita evaluación por psicología y psiquiatría y no dispongo de los servicios especializados, ¿no debo darle salida hasta que sea aceptada en otro hospital o se pueda manejar en forma ambulatoria? Pues mira, si es una paciente que está en una situación crítica, pues yo debo hacer esa primera contención y hacer la derivación para que haga hacer la interconsulta por psicología y psiquiatría. Sabemos que es de segundo nivel, pero se le pediría a la institución prestadora de ese servicio para que le suministre la atención. Román pregunta, está hablando de todos los menores de 18 o 18 años. Para el tema de interrupción o para el tema de violencias sexuales, la ley, nuestra Constitución dice que todos los menores de 18 años son menores, pero para que se convierta en un delito, estamos hablando de las menores de 14 años. Grupo Saludco pregunta, buenas tardes, agradecemos por favor si es posible enviarnos esta presentación para articularla con las estrategias de la política de maternidad segura y ese. Gracias. Mañana Alonso se las colgará en la plataforma y ahí la pueden bajar perfectamente, ahí les queda colgada en la plataforma para que puedan acceder a ellas todos. Natalia Hoyos dice, si uno es objetor y si puede dar anticoncepción de emergencia, sí, pues es una decisión, o sea, el objetor de conciencia se declara objetor de conciencia es porque no está de acuerdo con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Esperamos que las víctimas de violencias sexuales que lleguen a las instituciones de salud, todas salgan con el protocolo completo y estaríamos evitando que una mujer quede embarazada por un abuso sexual y no tendríamos que estar incurriendo en una interrupción voluntaria del embarazo. Ese es el proceso de prevención que debemos hacer. Adriana pregunta, dice, es que el hecho de ser objetor de conciencia es sobre el IVE y la anticoncepción de emergencia no es un aborto. Sí, es verdad, la anticoncepción de emergencia no es abortiva, pero algunas, digamos la religión católica sobre todo y algunos profesionales de la salud dicen que sí, no es un método abortivo, pero las personas que muchas veces redactan y dicen su objeción de conciencia y que no dan anticoncepción de emergencia porque lo consideran un método abortivo, pero eso ya es un proceso diferente. Juan Camilo, bueno, esta línea es a nivel nacional, no, es una línea para atención al departamento de Antioquia y a Medellín. Otra pregunta, ¿esta presentación se está guardando para después descargarla y pasarla? Sí, ya les había dicho que mañana se colgará en la plataforma para que todos puedan acceder a la página. Bueno, más preguntas. Tengo una pregunta con respecto al seguimiento, pero no veo qué pregunta es. Si los seguimientos son principalmente de verificación de adherencia a la profilaxis. No, los seguimientos no son solamente de adherencia a la profilaxis, sino de que se cumpla todo el proceso de atención integral a las víctimas, y ahí está especificado a la primera semana pues, lo que se debe hacer en cada uno de los procesos que estipula el protocolo que en ese momento que la atendieron en fiscalía, si puso la notificación, etcétera. Bueno, más preguntas. Gracias, excelente conferencia. Bueno, eso no son preguntas. A ver, a la persona que pregunta sobre la línea de asesoría en IVES para el personal de salud, sí, ya le había respondido a esta persona que es para Medellín. Por favor, enviar información. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que me parece importante y es, ¿la profilaxis se entrega al paciente o se da supervisada? Se le entrega al paciente por 28 horas.
Pero hay un tema. En menores nos hemos encontrado cosas como que no existe, digamos, una buena red protectora, no existe una madre que acompaña el proceso, hay negligencia y nos ha tocado entonces darla supervisada. Y supervisada es que muchas veces nos ha tocado sacar menores de edad de su red, digámosla, por un tiempo mientras le suministran la profilaxis, porque obviamente lo que prima es que el menor no vaya o la menor no vaya a estar infectada, porque recordemos que siempre se presumen varias cosas en un acceso carnal violento. Se presume una infección de transmisión sexual, se presume en VIH y se presume en embarazo. Por eso la profilaxis que se entrega. Entonces es muy importante mirar el caso puntual y saber cómo se entrega entonces este tratamiento. Luis Cristóbal pregunta, ¿hay alguna ley que obligue a los médicos siempre a notificar cualquier caso de violencias sexuales? Si hay una normatividad existente, no recuerdo en este momento cuál es, pero ya los protocolos de atención, la ley 1257 también habla de eso, que la de mujeres, parte de la ley 1098, etcétera, la 360 también habla parte del proceso. Recordemos que nosotros no denunciamos, ese es un gran temor que tenemos los profesionales del área de la salud, nosotros notificamos y tenemos obligación de notificar dos cosas. Notificar al CIVIGILA, que es un reporte al sistema de vigilancia epidemiológica, y reportar por medida de protección a los menores de edad. Con las personas adultas, aunque sabemos que es un delito querellable y que se empieza un proceso de judicialización, también hemos de tener el consentimiento de la persona. Si ella no quiere, pues estamos vulnerando su derecho a la privacidad, no haríamos el proceso de notificación a la Fiscalía en casos de adultos. Pero con menores de edad sí es una responsabilidad que tenemos las instituciones, y no solamente los profesionales, sino también las instituciones, a hacer el doble reporte. Salud Mental de Casanare pregunta que dónde se pueden comunicar conmigo para mejorar las acciones a las víctimas. En el correo, está el correo, ya Alonso les va a poner el link y él les enviará mi contacto para que puedan tener acceso. Muy buena exposición, muchas gracias a ustedes también por la participación. Alonso les va a poner entonces el link para que ustedes se puedan registrar a los que están haciendo el diplomado y queden entonces en la plataforma. ¿Qué hacer con la institución que no cuenta con la profilaxis para infecciones de transmisión sexual y VIH? Pregunta Liliana. Liliana, debes hacer digamos, la persona que hace, digamos, la negociación con las instituciones prestadoras de ese servicio de salud deben hacer una negociación para poder tener todo el kit, porque es un derecho que las víctimas tienen a hacerlo. O si la institución le garantiza que se lo suministra menos de las 72 horas también. Pero el protocolo dice que se debe entregar en el lugar de urgencias donde la paciente consulta. Alguien está preguntando que dónde va a quedar la publicación. Alonso les va a dar el link donde va a quedar la publicación para que puedan acceder a ella. Muchas gracias, la presentación, bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy diplomado, ¿cómo hago para acceder a esta información? Alonso, ¿cómo hacen para acceder las personas que no están en el diplomado a la presentación? Bueno, me dice Alonso que en el canal de video de YouTube van a colgar también la presentación, o sea que pueden acceder a ella también por ahí. El Hospital San Sebastián pregunta en Ecoclick que si una menor de 14 años solicita la IVE, no es necesario en absoluto que se presente una denuncia. No, porque ya se constituye un delito el embarazo de una menor de 14 años. Recordemos que la persona no debe estar en una situación ni de discapacidad ni mental ni física para poder firmar el consentimiento, que es muy importante dejar esa claridad. Me preguntan de Guaviare sobre el tema de la habilitación. Yo creo que es un tema que lo voy a tomar nota, y si por favor me pone un correo, yo con mucho gusto le puedo responder al correo porque es un tema muy específico. Bueno, hay una pregunta también de
dice Universidad de Antioquia Medellín, y dice: tengo una duda, cuando tenemos una usuaria menor de 14 años con una discapacidad cognitiva y la familia se opone al tema de la IVE, ¿cómo proceder? El defensor de familia sería la persona que nos apoyaría en un caso de estos, porque es una menor, está discapacitada y está embarazada. Y es un derecho, pues ya se convierte en un delito estar embarazada, y sería el defensor de familia quien nos ayudaría con este procedimiento, y él determinaría entonces si se hace o no se hace la interrupción voluntaria del embarazo. Claro, hay una pregunta que me hacen también del Guaviare, que de todas maneras los embarazos de menores de 18 años se deben notificar al Instituto para Seguimiento y Garantía de Derechos, sí, pero se convierte en delito en los menores de 14 años. Esa es la claridad que habíamos hecho. Tiene toda la razón. Hace otra pregunta Liliana, dice: con relación a la IVE, en casos de conflicto armado, ¿cómo se hace la denuncia? Nosotros en casos de conflicto armado no hemos tenido la experiencia con derechos humanos que no se hace denuncia, porque se corre más el riesgo de la mujer a que pueda acceder a la interrupción, y ellos nos darían una certificación, y la mujer con esa certificación se ha hecho la interrupción voluntaria del embarazo. En menores el examen genital no es posible. Hace otra pregunta Guido y dice: en menores el examen genital no es posible, en caso de una niña debo referirla a ginecología o a pediatría. Si tienes el apoyo de ginecología, muchos médicos optan por enviárselos a ellos porque ellos hacen el examen para la toma de muestras. Bueno, las personas ya miraremos que Alonso ya les envíe entonces la presentación. Bueno, ya les dije a todos los que están pidiendo la presentación que les va a quedar colgada en YouTube. Natalia pregunta que entonces una mujer menor de 14 años sí necesita la denuncia. No, ya lo aclaramos, no, realmente no. Gracias, excelente presentación. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, aquí hay otra pregunta. Guaviare pregunta: en relación con la objeción de conciencia, también se debe tener en cuenta que todo profesional del sector social y salud debería anteponer el bien común a su propio interés. Incluso hay una tutela de la Corte, le contesto a Guaviare, que en un municipio de Colombia era el único médico, la mujer era la única posibilidad que tenía de acceder, y es verdad, si es el único médico y es la única persona que puede prestar ese servicio, lo debe hacer. Pero eso ya pues sabemos los riesgos que se corren cuando no hacemos una negación de la prestación de un servicio, porque realmente prima el derecho de la persona que está consultando cuando yo soy la única persona que la puedo atender. Bueno, Alonso, están pidiendo que les colguemos la página del diplomado para que ellos puedan acceder. De todas maneras, ahí en el link. La presentación la pueden descargar, los del diplomado la pueden descargar en la página del diplomado, pero las personas que no están en el diplomado, en YouTube la pueden buscar, que ahí se va a colgar. Violencias sexuales, ahí aparece la presentación. Bueno, ya Alonso les está colgando entonces el link, recuerden, para que las personas que están en el diplomado se registren y podamos tener entonces el seguimiento. Muchas gracias a ustedes por escucharme y espero entonces